Vos tenés que tener un puntito rojo arriba. Ahí dice, sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿no hay consultas, chicos, de la clase de erosión hídrica? Yo no, por lo menos. Bueno, vamos a compartir ahora una pantalla que es les contaba, ¿se acuerdan que para erosión hídrica hay diferentes formas de cálculo? Una es exactamente midiendo lo que perdemos, que es cuando teníamos los colectores, por ejemplo, o las estacas para medir la diferencia de pérdida en el horizonte A, o recolectar en los colectores. Para usar la ecuación, ¿se acuerdan que teníamos un método que era multiplicar los factores diferentes que inciden en la pérdida de suelos? Les había compartido la aplicación de INTA Paraná, y ahora vamos a hacer entre todos, como habíamos quedado, un ejercicio para ver cómo es la aplicación, para que vean que es muy sencilla y en realidad nos ahorra un montón de cálculo que tendríamos que hacer cuando trabajamos con los nomogramas, lo que yo les contaba con las distintas planillas de R. Acá Paraná, que es el INTA que más trabajó en erosión hídrica, porque Entre Ríos está muy golpeada por la erosión, porque tiene mucha pendiente y porque tiene precipitaciones muy intensas, trabajó en desarrollar esta ecuación digital, ¿no? Este programa que es el mismo que nosotros vimos teóricamente, ven que dice acá método USLE o RUSLE, que es una modificación del USLE, y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la provincia que vamos a elegir es la provincia de Buenos Aires, y vamos a seleccionar una localidad. Yo había pensado en San Pedro, que está en la Pampa Ondulada, que es un relieve que tiene pendiente. Los otros son dominios también, que tendríamos que fijarnos en el mapa de suelo de la provincia de Buenos Aires, a qué lugar corresponde cada dominio. Entonces, después pensé yo en elegir una serie, y elegí Arrecifes, que es un argiudolácuico. A ver dónde estaba. Por acá. ¿Ustedes van viendo la pantallita que yo compartí? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, se ve. Entonces, vamos a elegir entonces el suelo. ¿Se acuerdan que las características del suelo nos da la aerodabilidad, que dependía de la materia orgánica, de la fracción textural, de la permeabilidad, de la estructura? A ver dónde está Arrecife, que no lo veo. Acá está. Elegí Arrecifes, que es un argidol típico, que es una serie también que se encuentra en la Pampa Ondulada, y ven que al elegir la serie me calculó el K. Yo manualmente, si no tuviese una serie, podría poner por un análisis de laboratorio qué porcentaje de materia orgánica tengo, hago textura, entonces sumo la fracción de limo más arena muy fina y la coloco acá, estructura por la clase textural, la permeabilidad por la clase de permeabilidad, porcentaje de arcilla, y tocaría el botón calcular K. Al elegir la serie, ya directamente me calcula el K. Después la longitud y el gradiente de la pendiente. Vamos a elegir una pendiente de 150 metros de largo y de 2% de pendiente. Le doy Enter y me calcula, o acá, al tocar el clic en el LS, me calcula el factor LS, que era el vinculado a la pendiente. En prácticas, podría elegir distintas opciones. Para un primer ejemplo vamos a elegir sin terrazas, es decir, sin hacer sistematización. Y entre los cultivos vamos a elegir un cultivo bastante siembra directa, pero un monocultivo. Vamos a elegir siembra directa. Y le damos calcular. Vamos abajo y vemos que haciendo este uso en este lugar, con estas precipitaciones por la localidad que estoy, calculamos un 11,1 toneladas por hectárea o por año. Ahora les voy a hacer, para hacer contraste, vamos a dejar el mismo lugar, el mismo suelo, y vamos a cambiar el uso. Vamos a hacer dos ejemplitos más. Por ejemplo, vamos a hacer siembra convencional, vamos a hacer siembra convencional acá, vamos a elegir
soja en rotación. Y de prácticas, sin terrazas dejamos. Y vamos a ver cuánto nos da de pérdida. ¿Se acuerdan que en el anterior teníamos sin terrazas, pero siembra directa? Ahora vamos a ver con convencional. Y fíjense el incremento de pérdida. Ven ahí tenemos 21 toneladas por hectárea por año. ¿Se entiende, chicos, cómo va funcionando el programita? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces ustedes lo que después les vamos a dar un ejercicio para que hagan antes del parcial, para que ustedes pudieron descargarlo o les hacía esto que yo les digo del virus y eso. ¿Pudieron Sí, descargarlo? yo puedo descargarlo. Ah, bueno. Bueno, ustedes me van contando si lo pueden descargar y bueno, antes del parcial si hacemos un trabajo práctico para que ustedes lo hagan y lo manden, simplemente usando esto, nosotros les decimos en qué lugar, en qué suelo y opciones de manejo. ¿Y Bueno, cuándo el parcial? el segundo parcial lo vamos a hacer sobre el final del cuatrimestre. No me Bien. acuerdo si el 17 de junio, no me acuerdo cuándo era. Todavía tenemos unas clases más. El otro día el profesor Branchesi me confirmó que el 27 de mayo tienen clase de agua, de aspersión. Igual seguimos conectados por el WhatsApp y ustedes me van diciendo si se confirma o no la clase. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer el último ejemplito que tengo acá anotado, a ver si, para dar otra opción, seguimos con el mismo lugar, con la misma serie, y vamos a hacer un cambio de manejo. Acá habíamos anotado, yo había anotado, otras opciones, por ejemplo, vamos a elegir siembra en contorno, ¿se acuerdan? El cultivo en contorno era siguiendo curvas, las curvas de nivel, y siembra directa. Sin terrazas, y podríamos elegir, como estamos trabajando con siembra directa, vamos a elegir qué cultivo. Podría ser, vamos a ver, una pradera, porque ya que ustedes son de zootecnia, pensemos en un manejo agronómico, y calcular nos da muy bajo, ¿ven? Dentro de todo nos da por debajo de la tolerancia. Tenemos 1,9 toneladas por hectárea por año porque estamos usando una pradera que tiene alta cobertura y siembra en contorno utilizando siembra directa. O sea que por más que tenemos una pendiente considerable y un largo de pendiente también importante, nos da una baja pérdida. ¿Se acuerdan que llegamos a tener 21 toneladas, 11 toneladas con otro tipo de cultivo? Así que bueno, era un poco para mostrarles cómo funciona, simplemente entonces hay que elegir la provincia, o sea, acá se puede cambiar la provincia, hay que, supónganse, cambiamos la provincia, nos vamos para Entre Ríos, vamos a elegir un departamento, a ver si por acá, estamos en Gualeguay, Gualeguay, a ver si está acá. Gualeguay, vamos a elegir Gualeguay, vamos a elegir una serie, la serie Lazo, que es un algodón acuícola. Yo ahí estuve, hice terrazas ahí, en un campo ganadero, vamos a ponerle 3% y una pendiente más corta, 100 de longitud, 3% más o menos, o 4 puede haber en Entre Ríos. Vamos a elegir también terrazas no sembrables, con siembra en contorno, y vamos a elegir trigo-soja, supónganse, o soja. Vamos a ver, vamos a hacer un contraste, a ver qué nos da. Y nos da, dentro de todo hay pérdida, porque estamos en una región de mucha pendiente y estamos haciendo soja. Vamos a cambiar si hacemos pasturas, a ver, praderas permanentes, año 1.
¿Ven cómo bajó? Es la verdad que esto ahorra un montón de cuentas que teníamos que hacer cuando no estaban este sistema y era todo manual, buscando en cada mapa el R, buscando los factores de cada serie, multiplicando para obtener el K. Así que bueno, el C y el P siempre se usaron por manual, porque son calculados a partir de esas parcelas, ¿se acuerdan que decíamos colectoras de sedimento? Todo estaba referido a tablas que habían hecho cálculos previamente, en este caso un manual que ya tenía INTA Paraná desde los años 80. Así que bueno, dejo de compartir acá y me voy a compartir la clase de hoy, que es erosión eólica. Voy a tratar de preguntarles de nuevo cuando me conecte con la clase, para ver si estamos viendo bien. ¿Se ve, chiquis? ¿Se ve? Sí. Bueno, sigo. Sí, ahí sí. Entonces, bueno, el otro día vimos erosión hídrica, que es una forma de erosión importante causada por la energía del agua de lluvia en suelos con pendiente y otras condiciones. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar la erosión eólica. Bueno, en esta clase vamos a ver como objetivos cómo se desarrolla el proceso y cuáles son el factor desencadenante y algunas de las prácticas que permiten hacer el control y ver la importancia que tiene, ¿no?, en el mundo esta forma de degradación. Es uno de los principales procesos de degradación que afecta ambientes áridos y semiáridos en el mundo, a pesar de que tiene efectos negativos importantes sobre lo que es la producción y sobre incluso lo que es la salud humana y de los animales, cuando se pone en movimiento todas las partículas levantadas por acción del viento. Es una forma de degradación o es una rama de la ciencia del suelo que no está tan estudiado como es, por ejemplo, erosión hídrica y degradación física. Ustedes preguntarán por qué, y bueno, tiene que ver con que los suelos que son afectados por erosión eólica son suelos menos productivos que los de erosión hídrica, es decir, que la mayor parte de los suelos que son afectados por erosión eólica tienen baja calidad, son de aptitud moderadamente agrícola en algunos casos, y directamente en otros solo de uso ganadero. Y otro de los factores que ha hecho que la ciencia del suelo se dedique menos al estudio de la erosión eólica tiene que ver también con la complejidad. Es muy difícil investigar en erosión eólica por el agente, por el viento, que ahora vamos a ver un poco cómo era la medición de la erosión hídrica y vamos a ver cómo es la de la eólica, y ustedes van a entender un poco a qué nos referimos con que hay menos investigación. En resumen, hay mucho menos información de erosión eólica que de otras formas de degradación en lo que es la ciencia del suelo. Es una degradación irreversible porque provoca la pérdida de las partículas y además provoca el desprendimiento y transporte. Es un proceso que se debe principalmente, como en lo que es la erosión hídrica, también a la falta de cobertura. Esta falta de cobertura se puede deber a la labranza, es decir, a la agricultura convencional sobre todo, y otro de las importantes acciones impactantes en este sistema de degradación es el sobrepastoreo, por lo que estábamos diciendo que son suelos muchas veces dedicados a la actividad ganadera. Otro de los factores desencadenantes de este proceso es la presencia de vientos de alta velocidad erosiva y la composición textural de los suelos, que ahora vamos a ver en especial qué tipo de suelos son susceptibles de erosionarse. Para iniciar la charla vamos a decir que dos procesos son los que dan origen a este fenómeno. Uno que se llama deflación y abrasión. Dijimos que este power se me mezcló, no sé cómo, por acción de qué, pero bueno, no sé qué pasó. Acción del viento. ¿Qué? El viento me lo voló y me lo desarticuló. Bueno,
es un proceso, ya lo dijimos, que hay una parte de la erosión que es natural o geológica, que es la que modela los paisajes, y otra que es la antrópica, que es la que estaba, decíamos, causada por esto de que es el uso, que tanto en el laboreo, en el uso agrícola, como en la ganadería, el sobrepastoreo, ocasionan la falta de cobertura y que se pueda provocar la erosión antrópica, que es mucho más acelerada que la erosión natural. Se estima que un 30% de la superficie del planeta tiene algún tipo de forma de erosión, y la antrópica es 2,5 veces más acelerada, más fuerte que la erosión natural. Cuando decíamos que había dos formas de movilizarse las partículas en el proceso erosivo, una es la deflación, que es cuando la acción del viento levanta fragmentos sueltos, en este caso arena, y este proceso hace que suelos que tengan baja estabilidad estructural, sobre todo si además tienen baja porcentaje de materia orgánica, como son los suelos arenosos, o tienen algún problema, proceso de salinización y o alcalinización, que los haga más susceptibles, sean levantados por la acción del viento, trasladados a otro lugar y depositados. La deflación también es un proceso que se describe cuando se habla de formación de lomas. Es el proceso por el cual en cubetas secas, salinizadas, la acción del viento provoca un ascenso que se llama también blow-up, como un torbellino que levanta arenas y las deposita en la región en la cual soplan los vientos predominantes. Entonces, hay una parte que es la deflación, que es el levantamiento de las partículas. Y otra parte que es la abrasión, que es cuando los elementos transportados por la acción del viento provocan algún tipo de acción abrasiva, como dice su nombre. La abrasión puede ser sobre otras rocas, por eso hay modelación de paisajes, o puede ser una abrasión sobre un cultivo, cuando estamos hablando de una erosión antrópica, y tenemos entonces movilización de partículas de arena que chocan, por ejemplo, contra un cultivo recién implantado, tierno, y lo erosionan. Entonces eso es la abrasión. La abrasión, yo se las describo un poco como cuando ustedes están en la playa y la arenita empieza a volar y les da en las pantorrillas, digamos. Esa sería la acción de la abrasión. Bueno, acá tenemos distintos mapas donde vemos que hay evolución de la zona afectada por erosión eólica. Esto tiene que ver con el avance del uso. Acá también tenemos otro mapita que tiene distintos grados de erosión eólica, y tenemos de ligera, moderada, severa, grave y muy grave, donde los tonos más oscuros son los que son más severos. Y fíjense que abarca la zona semiárida de nuestro país, con una gran presencia de esta forma de degradación en la Patagonia. Profe, Sí. ¿pueden mostrar la imagen anterior o nos Sí. lo va a enviar el post? Este Power lo subí. No, bien. en realidad, esperen, hay dos subidos. Si quieren, subo este también. Esta clase la compacté un poquito para que ustedes estén menos tiempos conectados. Este se llama Erosión Eólica con Prácticas, pero en el aula virtual hay dos. Uno que es solo de erosión, que es todo este proceso, esta parte general, y otro que es de práctica solo. En realidad, Bien. los dos exceden lo que tiene este. Este es un mapa un poquito viejo, espero que esta presentación que ahora abrí, no sé por qué, tenga también el de certificación. Ahora si no me fijo dónde dejé el Power mío. Este es un mapa más viejo, pero que lo que muestra es, en la línea roja, era lo que era la zona erosionada por erosión eólica en el año 56. 30 años después, el relevamiento marca las zonas amarillas, como que se ha expandido.
¿Se entiende? No sé si llegan a ver en Sí, se ve detalle. claro. Sí, sí. Pero bueno, hay Está mucho bueno. menos zonas con liñita roja, y después la zona amarilla aparecen zonas nuevas y un área mucho más amplia. Y en este, que es más nuevo, se ve un degradé de colores que implican el área afectada en cuanto a su severidad. Ven que gran parte del proceso erosivo se lleva en Patagonia. ¿Por qué? Por la granulometría y por el uso, que es sobre pastoreo y ovino. ¿Se acuerdan que por el tipo de forma de alimentarse de la oveja, come el pasto hasta muy abajo, y eso hace que sean una gran fuente de degradación, porque sacan toda la cobertura. ¿Y estos niveles van aumentando a través del tiempo? Estos niveles siguen aumentando, sí, siguen aumentando, y ocasiona que, esperen que me fijo qué es lo que puse, esperen que voy a compartir otro Power, porque este no era el que yo quería, espérenme un minutito. Igual no vamos a repetir lo anterior, pero esperen que dejo de compartir un minuto. Espérenme un minutito. Un lío hice, pero esperen. Esperen que ya vuelvo. Este está un poquito más. ¿Compartí ahora? Está un poco. Está en eso. ¿Eh? Está compartiendo. Está Ah. abriendo. A ver si. Todavía no, ¿eh? Está como lento. ¿Está lento? Au. A ver, vuelvo. Qué mal, porque abrí uno que no era. No sé ahora.
A ver, ahora. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, esto era esta es la que tienen allá subida en el aula. Yo había resumido un poco, pero bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, otra de las, habíamos hablado un poco los mapas. Este es el mapa también que les quería mostrar, es parecido al anterior, tiene los distintos grados de erosión, y lo que se ve en este es que, bueno, casi un 75% de la superficie de nuestro país está afectada por erosión eólica, y el crecimiento año a año, lo que vos preguntabas, Mauro, se va incrementando y se siguen ganando hectáreas cada año afectadas por erosión eólica, sobre todo en la región patagónica, porque no se hace un manejo intensivo de la producción. Ustedes vieron que es grandes superficies, entonces estas grandes superficies en un manejo adecuado, dejando los rebaños sin demasiado control, hace que ese sobrepastoreo siga permitiendo que este proceso avance. Por eso hace años que es un problema abordado y se designa con el nombre de desertificación. Cuando hablamos de desertificación, hablamos más allá de lo que es el proceso de erosión eólica, hablamos también de lo que es este cuadrito que ustedes ven acá, es simplemente ampliado el cuadro que tenemos acá. Y vemos entonces que hay, sumado a lo que es la degradación del suelo, la degradación de la vegetación. Esto trae entonces una crisis ambiental, bajos rendimientos y sobre todo una incidencia en lo que es la economía y lo que es la parte social, es decir, porque tiene impacto entonces sobre el sistema socioeconómico de la región. En este mapa lo que se ve es que hay diversos niveles de desertificación, teniendo desde desertificación media, en este colorcito amarillo más tenue, el amarillo intenso es moderada, y severa todo lo que es coloración roja. Ustedes se acuerdan que el otro día habíamos visto el mapa de erosión hídrica. En el mapa de erosión hídrica teníamos toda esta porción afectada. Entonces en nuestro país toda la parte húmeda, nuestra región chaqueña, pampeana y la Mesopotamia está afectada por erosión hídrica. Y el resto del país, que es el semiárido, está afectado por erosión eólica. Entonces tenemos las dos formas de erosión presentes en el país. Otra de las cosas que les quería mostrar es cuáles son las características. Me fui, esperen. Esto lo tienen para leer después. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, dale, que yo mientras llego algo. En esos lugares donde se muestran los diferentes niveles de degradación, eso incluye la natural y la artificial, ¿no? Claro, pero en realidad el incremento, esa tasa de ganancia ahora que hay de erosión, mucho se debe a la acción antrópica, lo que decíamos, ¿te acordás el mapita del 56, que tenía un área muy, muy limitada en cuanto a desarrollo de erosión eólica? Eso fue todo antrópico, Claro. la mayor parte, digamos, y tiene que ver con la agriculturización, con el empleo de maquinaria. Ustedes piensen que desde los años 60, 70, los tractores cada vez adquirieron más potencia en lo que fue la agricultura, y por el lado de Patagonia lo que se debe a la erosión principalmente es por el uso de el sobrepastoreo ovino. Ese no tiene que ver tanto la agricultura, pero sí en el resto del país. ¿Hay suelos en recuperación? Áreas de suelo en recuperación, en Patagonia está trabajando el INTA. ¿Cómo? ¿Hay alguna estadística, digo, que muestre la cantidad de suelos recuperados? Recuperado no. En realidad sigue No. habiendo tasas de erosión. No mejora, no. Se describe el problema, se conoce el problema,
se mide, pero no hay mejor. pero no hay demasiado mejora. En parte lo que te decía, en Patagonia se debe a una cuestión de cómo es los sistemas productivos. Se trabaja un poco más, ahora vamos a ver en lo que es la zona árida más cerca de nuestra región pampeana, ¿no? El oeste de la provincia, en Córdoba, se trata de hacer más prácticas de control, pero igual es más manejable que digamos que en Patagonia, pero puede seguir habiendo procesos erosivos mientras no se hagan prácticas de manejo. Yo después al final de esta presentación les muestro unas diapositivas que creo que son del 2014, si mal no recuerdo, y muestran un proceso erosivo cuando ya se conocía lo que es la erosión eólica, cuando estaban los INTAs trabajando, y sigue pasando, por más que haya conocimiento y difusión, todavía no llega tanto a la parte del productor y de sus asesores. Después, si querés, lo retomamos. Faltan 5 minutitos, les muestro esto y seguramente se corta, les mando otra invitación. Esto que me había quedado antes de ver las regiones afectadas en nuestro país, son las características predisponentes, para que ustedes empiecen a acomodar un poco mejor los conceptos, cuáles son los suelos que son susceptibles de ser erosionados, y suelos poco desarrollados, de textura media, poco estructurados, aquellos que están situados en zonas con vientos intensos, con elevadas tasas, que esos vientos coinciden cuando son altas las temperaturas y altas tasas de evapotranspiración, precipitaciones concentradas, no distribuidas a lo largo de todo el año, escasa cobertura vegetal, y sumado a un uso de tecnología no adecuada, hace que se provoque este proceso erosivo que afecta a las regiones áridas y semiáridas de nuestro país. Entonces estamos hablando de, como condición predisponente, suelos arenosos, con bajo porcentaje de materia orgánica, poco agregación, sumado a la acción de la gente, que en este caso en la erosión eólica es el viento, vientos erosivos, que ahora vamos a hablar un poco de cómo son esos vientos. Esto era el mapita que ya habíamos visto, el mapa de desertificación, y estas son imágenes de cómo se ve este proceso erosivo desde el cielo, desde las imágenes satelitales. Uno puede describir la erosión eólica a través de los rasgos diagnósticos. Uno de los rasgos son los médanos. En estas imágenes satelitales que se llaman pancromáticas, ¿se acuerdan? Porque son de las gamas de los grises, estas en Río Negro, y se ven médanos con esta dirección oeste-sudoeste por la acción predominante de los vientos, que determinan entonces esta presencia de médanos. Otra de las imágenes que pueden verse cuando hay procesos erosivos son estas lenguas de arena, que parten de, pueden ser cubetas, disecadas, lugares que tengan una menor estabilidad estructural y que son volados por la acción de los vientos, como esta que es también en Río Negro. Otra de las imágenes, estas son en Chubut, ven acá, se ve, son lenguas que afectan entonces esta región, y estas lenguas pueden ser, por ejemplo, para que ustedes tengan idea del impacto, de 60 kilómetros de longitud y 600 metros de ancho. Esto que les estoy mostrando, más que nada, es para que ustedes piensen que uno puede analizar la erosión a diferentes escalas. A escala de reconocimiento, cuando hablamos de mapas o de provincias, ustedes supónganse son autoridades de algún ministerio o son asesores, pueden también regirse para ver cómo es el avance de la problemática a través de imágenes. Esto lo que nos muestra son médanos que tienen forma estrellada. Después vamos a ver que según la dirección con que soplan los vientos, los médanos pueden adquirir distintas formas. Y la idea de mostrárselos es para que ustedes vean que el proceso, bueno, primero puede darse en distintas escalas,
tanto a nivel de predio como afectando importantes porciones de una provincia, según la intensidad, ¿no?, de las tormentas erosivas y la circunstancia de los suelos sobre los cuales está actuando. Entonces, antes de empezar en esta parte, ya estamos terminando esta conexión, y ahora nos desconectamos y les mando otra invitación, y así me hacen las preguntas que hayan quedado de esta parte. Finalizo, chicos, y mando. Vale. Ok.